¿Qué es lo que vamos a estar trabajando en la sesión de hoy? Tenemos un documento en PDF. Tenemos lo que es un script o código econométrico. Y tenemos nuestra base de datos en Excel. Entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea básica es que descarguemos el enlace, el script, y descarguemos la base de datos para hacer la importación de datos, ¿no? En primera parte vamos a comenzar con lo que es descargar el documento PDF para poder visualizar lo que es este documento y este modelo econométrico de series de tiempo. Este es un modelo econométrico de series de tiempo con todos los supuestos de especificación econométrica. Vamos a partir de un modelo de tipo Douglas, donde hay una hipótesis central. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que a mayor capital por trabajador, KLT, existe mayor ingreso por trabajador. Entonces, la variable capital por trabajador es medido por K en términos de L, donde K es capital, L es cantidad de trabajadores. Y por otra parte, Y significa ingreso o producción, y por lo tanto, número de trabajadores corresponde a L. Entonces, el modelo inicial con problemas en el cumplimiento de su puesto econométrico es el modelo 1, donde básicamente tenemos la variable dependiente, capital por trabajador, en función de la variable dependiente, ingreso o producción por trabajador, en función de la variable explicativa, capital por trabajador. Toda vez que nuestras variables están en diferencia y en logaritmo, esto se interpreta como un cambio porcentual. Diferencia y logaritmo, esto se interpreta como un cambio porcentual. Por lo tanto, este parámetro beta es interpretado como una elasticidad, ¿no? Este es el modelo inicial. ¿Cuál va a ser el modelo final? El modelo final va a ser, vamos a tener la misma especificación inicial. Sin embargo, vamos a tener lo que es variables de impulso para 1953, variable de impulso para 1968 y una variable dicotómica para la década de los 80, toda vez de que en este periodo se evidenció una crisis económica en Bolivia. Entonces, ¿qué hacen estas variables de impulso? Estas variables de impulso lo que hacen es corregir problemas de normalidad en la distribución de los residuos. Y recordamos bien en modelos de corte transversal, cuando tenemos variables identificación de outliers o variables atípicas, lo que hacemos es eliminarlos, ¿no? Eliminamos las observaciones. Sin embargo, en series de tiempo no podemos eliminar un trimestre, un año, porque es una serie de tiempo y lógicamente no podemos eliminar una observación. Entonces lo que creamos son variables de impulso para corregir variables de normalidad. Y toda vez que también vamos a verificar de que los errores tienen un problema de autocorrelación, correlación serial, lo que vamos a hacer para eliminar ese problema de autocorrelación es que la variable dependiente la vamos a introducir con un término autorregresivo, es decir, con un rezago, ¿no? Entonces, este modelo que tiene problemas de supuestos econométricos, vamos a demostrar en esta expresión número 2. Básicamente, ¿cuáles son los principales supuestos de un modelo econométrico? En
primer lugar, el supuesto es que los residuos tienen una distribución normal. El segundo supuesto es que no existe autocorrelación entre los residuos. El tercer supuesto es que no existe heteroscedasticidad o, dicho de otra manera, la varianza del modelo es homocedástica. El cuarto supuesto es que no existe multicolinealidad. Y finalmente, el modelo está bien especificado en su planteamiento matemático. No, estos son los residuos, estos son los supuestos que vamos a verificar, especialmente la mayoría de ellos relacionados con los residuos y con la variable explicativa de que no exista multicolinealidad y desde luego también la especificación del modelo, ¿no? Especificación matemática y por lo tanto es lo que vamos a verificar. ¿Cuál es? Este es el modelo que vamos a desarrollar. Vamos a ver también otra parte, cuál es nuestra base de datos. Nuestra base de datos está en Excel. Y aquí vamos a trabajar básicamente, ¿cuál es la información que tenemos? Esto corresponden a datos de la economía boliviana. Son datos de series de tiempo desde 1950 hasta el 2017, ¿no? Información de 1950 hasta el 2017. ¿Cuáles son las dos variables que vamos a analizar? Variable dependiente es Y sobre L, es Y sobre L, es ingreso por trabajador. Aquí, por ejemplo, tenemos la producción, basada en millones de dólares constantes, el capital, tenemos la cantidad de trabajadores, por ejemplo, para el caso de Bolivia, en 1950 eran 1.000.000 de trabajadores. Y para el 2017 ya teníamos 4.85 millones de trabajadores. Entonces, esta es nuestra variable dependiente. Ingreso por trabajador. ¿Y cuál es la variable explicativa? La variable explicativa es capital por trabajador. Variable dependiente, variable explicativa. De igual manera tenemos lo que es variables de impulso. Vamos a identificar que existen problemas de normalidad con la observación 1953. Existen problemas de normalidad y lo vamos a corregir con una variable de impulso. La variable de impulso toma el valor de 1 para la observación donde está el valor atípico. Para 1956, la variable de impulso toma el valor de 1 para 1968. Y tenemos variables de impulso. Esto se conoce como impulso largo. Cuando tenemos varias observaciones atípicas seguidas, que esto usualmente está en la década de los 80, desde 1981 hasta 1986, ¿no? Que es el año donde hubieron crisis económica.
Esta información se la puede encontrar en Word Paint Table. Entonces, Word Paint Table, ¿no? Donde YL corresponde a miles de dólares por trabajador, dólares constantes, y KL corresponde a miles de dólares por trabajador, dólares constantes. Información en Word Paint Table. Perdón, es al revés, ¿no? Es Pen for Table. En Word Table, WT. Podemos descargar esta información y podemos descargar a Bolivia, para otros países también, ¿no? Podemos descargarlo en Excel o también hay para versión de Muy bien, entonces, información para Bolivia, nuevamente de 1950 al 2017. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo en nuestro script econométrico o código econométrico en a ello también debemos haber guardado lo que es la base de datos en Excel. ¿Y cuál es el primer paso que hacemos? El primer paso que hacemos es realizar la respectiva base de datos. Debemos hacer la importación de base de datos al cual le vamos a llamar. Nuestra base de datos se va a llamar datos. Vamos a adjuntar la base de datos al lenguaje de programación. Podemos visualizar los nombres de las variables. También podemos visualizar las variables. Y actualmente, como es costumbre, comenzamos a instalar paquetería y librería que nos va a permitir hacer análisis estadístico y análisis de correlaciones como Performance Analytics, especialmente para series financieras. Y una vez que hemos importado las bases de datos correspondientes, lo siguiente que hacemos es graficar las variables. Vamos a darle una configuración de series de tiempo para la variable YL, para la variable KL, la cual va a comenzar en 1950 y es de frecuencia anual. También pudiéramos incluir inclusive lo que es cuando va a terminar, ¿no? Que va a terminar en el 2017. La frecuencia es 1, que significa anual. Podemos especificar también que nuestra información va a terminar en el 2017. Podemos visualizar lo que es el ingreso
real per cápita en Bolivia desde 1950 hasta el 2017, el cual tiene una tendencia creciente. Y de igual manera podemos también graficar lo que es el capital real per cápita en Bolivia. ¿Por qué es real? Básicamente porque los precios son constantes. Podríamos graficar también las dos series. Y podríamos graficar hasta otra serie que es la serie de capital por producto. En realidad, el capital en términos del producto, el ingreso, está, bueno, se ha ido incrementando en el tiempo, está en relación a 2 veces. Si queremos hacer gráficas elegantes, podemos instalar lo que es la paquetería y librería ggplot 2. El primer análisis, usualmente que se realiza cuando tenemos dos variables, es un análisis de diagrama de dispersión entre lo que es la variable dependiente, en este caso el ingreso por trabajador, la variable explicativa capital por trabajador, en el cual de forma a priori en el diagrama de dispersión podríamos apreciar una nube de puntos con una asociación positiva. Podemos también hacerlo en escala logarítmica. Recordemos que cuando las variables son escala logarítmica, ambas, y hacemos una regresión, obtenemos elasticidades, o inclusive podríamos hacer una gráfica en el cual en primer lugar invocamos a la variable explicativa, en segundo lugar invocamos la variable dependiente, y ahora vamos a tener un diagrama de dispersión ajustado con una regresión lineal media y una respectiva banda de confianza. De igual manera, también podemos personalizar a cada gráfica. Por ejemplo, queremos visualizar la gráfica de capital por trabajador y especificando el año. De hecho, aquí apreciaríamos de que esta es una variable con una caminata aleatoria que tiene un rumbo al alza, ¿no? Una caminata aleatoria con un rumbo. Esperaríamos de que esta serie no sea estacionaria en niveles, porque podría tener diferentes medias en el tiempo, sino podríamos esperar de que esta serie sea estacionaria después de una diferencia, la variable explicativa. Por otra parte, si vemos la otra variable, es otra forma de graficar, es el producto por trabajador. De igual manera, esta serie exhibe una caminata aleatoria y de forma general a lo largo del tiempo podríamos evidenciar que hay distintas medias, varianzas y autocovarianzas en el tiempo. Por lo tanto, a lo largo del periodo podríamos apreciar una tendencia creciente, cual también nos haría esperar de que la serie no sería estacionaria en niveles, sino sería estacionaria en primeras diferencias. ¿Qué significa ello? Significa de que la variable tendría a crecer en el tiempo. Podemos graficar también que son ambas series, tanto el capital por trabajador como el producto por trabajador, una sola, ¿no? Haciendo ya una gráfica con mejor aspecto estético, donde tenemos está con color rosado, es el capital por trabajador, y lo que está con color celeste es el producto por trabajador. Ahora lo que vamos a hacer es crear dos variables.
vamos a expresar dos variables, pero esta vez con escala logarítmica. De igual manera, vamos a expresar las variables no solamente en logaritmo, sino también vamos a aplicar en una primera diferencia. Recordemos que una variable diferenciada de un logaritmo equivale a un cambio porcentual. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si hacemos un diagrama de dispersión con las variables expresadas en diferencia de logaritmo? Tendríamos el crecimiento porcentual del capital, la producto o ingreso por trabajador en función del crecimiento o del capital del producto por trabajador, ¿no? Lo cual, de igual manera, en esta serie de tiempo, tendríamos o apreciaríamos una relación positiva entre las variables, por lo cual podríamos esperar de que las variables serían tendría una relación en sentido estacionario. Esta es la gráfica, estas son las gráficas iniciales del capital. Bueno, en este caso es del capital per cápita real y del ingreso per cápita o por trabajador. Si la visualizamos en niveles tendría una tendencia, sin embargo, cuando realizamos una primera diferencia, podríamos apreciar que las variables son estacionarias. Por ejemplo, para la variable dependiente, que es el crecimiento porcentual del ingreso per cápita, vamos a apreciar que hay valores atípicos, ¿no? Posiblemente un valor atípico es el que vamos a identificar en 1953. Otro valor atípico es en 1968. Y aquí tenemos una caída permanente, lo que es en la década de los 80. Entonces, son las tres variables de impulso que vamos a utilizar para corregir estos problemas en la serie, en este periodo, en este y en esta caída continua. ¿Cuál es el primer análisis que usualmente realizamos? El primer análisis que debemos realizar para una serie de tiempo, para un modelo econométrico de series de tiempo, es el análisis de raíz unitaria. Y para este análisis de raíz unitaria, tenemos que instalar lo que es una paquetería, librería llamada Urca. En mi caso en particular ya tengo instalado en mi ordenador lo que es la paquetería Urca, por lo tanto solamente voy a instalar lo que es la librería, ¿no? Cuando no tenemos instalada la paquetería en nuestro ordenador debemos instalar. Y el primer análisis que vamos a hacer es para la serie del capital por trabajador en escala logarítmica. Vamos a realizar una prueba de tipo Dickey-Fuller aumentada, donde lo primero que debemos invocar es el nombre de la serie, que es el logaritmo del capital por trabajador. Vamos a ingresar 5 rezagos, porque mis datos son anuales. Y que la selección de los rezagos sea de forma automática a través del criterio de Akai. Y vamos a especificar que la serie logaritmo de capital por trabajador es una serie de caminata aleatoria con rumbo. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la serie de tiempo en niveles no es estacionaria versus la hipótesis alternativa que la serie es estacionaria.
¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es comparar los valores estadísticos, el negativo con los valores de tau 2 y el positivo con los valores de phi 1. ¿Y cuál es la regla de decisión? Cuando, cuando el valor estadístico es menor que los valores críticos, 1, 5 y 10%, nos rechazamos la hipótesis nula. Mientras que cuando el valor estadístico es mayor que los valores críticos, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, por ejemplo, si vemos en términos absolutos, 0.845 es menor que 3.51. En términos absolutos es menor que 2.89 y es menor que menos 2.58. Por lo tanto, cuando el valor estadístico es menor que el valor crítico, llegamos a la conclusión que no rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula que la serie logaritmo del capital por trabajador no es estacionaria en niveles o tiene raíz unitaria. No rechazamos esa hipótesis nula. Lo mismo podemos verificar con el otro estadístico en comparación con el valor crítico 1, el cual es menor en todos los niveles de significancia estadística. Ahora vamos a realizar el análisis, ya no en niveles, sino en una primera diferencia. Esta vez, en primera diferencia, vamos a asumir de que la serie es una caminata aleatoria pura, es decir, que no tiene una tendencia. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que el valor estadístico es mayor que el valor crítico al 10% de significancia estadística y es mayor que el valor crítico ligeramente al 95% de significancia estadística o al percentil del 5%. ¿No? Por lo tanto, sin embargo, no es mayor que el nivel de significancia del 1%. Menos debe ser, que una serie sea estacionaria, al menos debe ser, el valor crítico debe ser mayor que el valor estadístico debe ser mayor que el valor crítico al 5% de significancia estadística. ¿Cuál es la conclusión según la prueba Dickey-Fuller aumentada? La conclusión es que la variable capital por trabajador es estacionaria después de una primera diferencia. Entonces, por lo tanto, la variable dependiente capital por trabajador no debe modelarse en niveles, sino debe estar acompañado, o la variable debe estar acompañada, en todo caso, de una primera diferencia, porque la variable es estacionaria después de una diferencia. Vamos a hacer lo mismo ahora. Esto es lo que se llama la prueba Dickey-Fuller aumentada. Ahora vamos a hacer con otra prueba de raíz unitaria que se llama Philip-Perron. A través de esta prueba, ¿qué es lo que debemos invocar? Primero vamos a llamar a esta prueba
PP de Philip Perron. Tenemos que invocar la serie de tiempo. Debemos invocar a lo que es el estadístico de forma default. El modelo que sigue un rumbo, una constante. Esto también es de forma default. Y rezagos largos. ¿Cuál es la regla de decisión en la prueba PP? Debemos comparar lo que es el valor crítico, perdón, el valor estadístico con los valores críticos. En todos los casos vamos a verificar en términos absolutos el valor estadístico es menor que los valores críticos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no rechazamos la hipótesis nula de que la serie capital por trabajador en escala logarítmica no es estacionaria en niveles. Ahora, de igual manera, vamos a realizar también la prueba Philip Perron para la otra serie, que es la variable dependiente, que es producto por trabajador, pero a través de la prueba Phillips-Perron. De igual manera, aquí vamos a llegar a la conclusión de que el valor estadístico es menor que los valores críticos, y por lo tanto, la variable dependiente tampoco es una, no vez de que este valor es, en términos absolutos, es menor que los valores críticos, no rechazamos la hipótesis nula que el producto por trabajador en niveles no es estacionario. Ahora aplicamos la prueba Phillips-Perron para ambas variables en primeras diferencias, después de una diferenciación. Y lo que vamos a evidenciar es que el valor crítico en términos absolutos va a ser mayor que, el valor estadístico en términos absolutos va a ser mayor que los valores críticos en términos absolutos, 1, 5 y 10% de significancia estadística. Por lo tanto, ahora vamos a rechazar la hipótesis nula. La serie no es estacionaria en primera diferencia. Esto es para el capital por trabajador en primera diferencia y en escala logarítmica. Lo propio vamos a hacer con la variable dependiente, que es el producto por trabajador, el cual de igual manera vamos a poder cerciorarnos que el valor estadístico es mayor que los valores críticos al nivel de significancia estadística del 1%, del 5% y del 10% respectivamente. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser que la serie de tiempo es estacionaria en primera diferencia. Vamos a rechazar la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria en primera diferencia. Finalmente, vamos a realizar otra prueba de hipótesis de raíz unitaria, que es la prueba KPSS. En esta prueba KPSS, en primer lugar, vamos a invocar al nombre de la serie de tiempo, tanto la variable capital por trabajo. Y aquí debemos tener un especial cuidado. La hipótesis nula está cambiada en relación con las dos pruebas. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la serie de tiempo es estacionaria en niveles versus la hipótesis alternativa, la serie de tiempo no es estacionaria o tiene una raíz unitaria. Si verificamos 0.13 es mayor que 0.119,
Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula al 10% de significancia estadística. Y no vamos, perdón, al 0.13 es mayor que, correcto, es mayor que 0.119. Vamos a rechazar la hipótesis nula y no vamos a rechazar en los otros casos. En este sentido, digamos que la serie no sería estacionaria al 10% de significancia estadística. Para la variable capital por trabajador. Y si verificamos para la otra serie, que es producto por trabajador en escala logarítmica, vamos a verificar que la variable, en todo caso, el valor estadístico es menor al 10%, al 5% y al 1% de significancia estadística. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que esta serie es estacionaria en primera diferencia, toda vez de que no rechazamos la hipótesis nula. En resumen, tenemos dos pruebas que nos dicen que las variables son estacionarias después de una diferencia, y hay una prueba que nos dice que una variable es estacionaria en niveles. Lo que más predomina es que las series no son estacionarias en niveles, sino que son estacionarias en primeras diferencias. De hecho, acá, por ejemplo, si sacamos una primera diferencia, va a ser significativo al 1% de significancia estadística, y va a ser, y de igual manera, tendríamos que sería significativo para otra variable al 1%. Acá rechazaríamos la hipótesis nula de estacionalidad al 10%. Sin embargo, no rechazaríamos la hipótesis nula al 1% de significancia estadística. En resumen, de forma conjunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la conclusión de la mayoría de las pruebas? La mayor parte de las pruebas nos dice que la serie producto por capital, producto por trabajador, perdón, y capital por trabajador de forma general. Por eso utilizamos tres pruebas, ¿no? Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron y PSS, para ver cuál es la conclusión más consistente o que más se repite, y lo que nos diría es que estas variables son estacionarias en primera diferencia y por lo tanto tendríamos que modelarlas en primera diferencia, no en niveles. Una vez que hacemos eso, podemos de igual manera realizar análisis descriptivo de las variables, como son sus momentos estadísticos, como son gráficas. Bueno, ya realizamos gráficas. Podríamos analizar los percentiles del crecimiento del capital por trabajador, del producto por trabajador. Podríamos analizar los cuantiles. De igual manera, también podríamos ver cómo se relacionarían las dos variables en el tiempo. Tendrían un comportamiento similar, excepto estos valores atípicos. Y por otra parte, vamos a realizar una base de datos ya para correlacionar las variables en sentido estacionario, es decir, en primera diferencia, ¿no? Ahora la correlación es de 0.57. Esto significa que cuando se incrementa, por ejemplo, el capital por trabajador en 1%, esto se va a relacionar
de manera positiva y estadísticamente significativa con más 0.57% en el producto por trabajador. De igual manera podríamos analizar, también podríamos analizar lo que es estas dos variables y sus 4 momentos estadísticos, pero ahora en términos de variables estacionarias, ¿no? Recordemos, momento 1, tendencia central, la media, la mediana, la media robusta, la desviación media absoluta, ya sería un momento de dispersión, el principal estadístico en un momento 2, que es el momento de dispersión, la desviación estándar. De igual manera podríamos ver la dispersión a través del valor mínimo, el valor máximo, la diferencia entre el máximo y el mínimo, que es el rango, el momento 3, que es la asimetría, y el momento 4, que es la kurtosis. ¿Qué es lo que debemos interpretar acá? Si la simetría es positiva, es sesgada a la izquierda, es sesgada a la derecha. Si la kurtosis es de tipo mesocúrtica, es de tipo platicúrtica o es de tipo leptocúrtica. Y bien, entonces de esta manera vamos, una vez que hemos graficado, hemos realizado pruebas de primera diferencia, análisis de estacionalidad para ver si la variable es estacionaria en niveles o en primera diferencia. Ahora vamos a correr nuestra regresión de series de tiempo a través de lo que es la función LM. Vamos a llamar MCO1 a nuestro modelo econométrico, el cual vamos a tener nuestra variable dependiente expresada en primera diferencia y vamos a tener una sola variable explicativa también explicada en primera diferencia. ¿Y qué es lo que visualizamos acá? Visualizamos de que el parámetro, la constante no es significativa, ¿no? La probabilidad es mayor que el 10%, entonces esto significaría que esto es igual a 0. Y por otra parte vamos a identificar también que la elasticidad es como interpretamos este parámetro, es menor a la unidad y es positivo y es estadísticamente significativo. Pero antes de interpretar, vamos a extraer los residuos para analizar. El primer supuesto econométrico es si existe una distribución normal en los residuos. Vamos a llamar resid1 a los residuos del modelo econométrico, invocando en primer lugar al nombre del modelo econométrico y con el signo de dólar invocando los residuos del modelo econométrico. El siguiente paso es que a esos residuos que hemos recuperado le vamos a dar un formato de series de tiempo que comienza la primera observación en 1951. Recordemos que si sacamos una variación vamos a perder una observación. Si antes nuestros datos comenzaban en 1950, ahora van a comenzar en 1951 y si son datos anuales. Podemos ver acá todas nuestras observaciones que tenemos desde 1951 hasta el 2017. Por otra parte, también podemos graficar nuestros residuos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, lo más evidente son los valores atípicos. Si vemos, evaluamos la hipótesis nula, que los residuos son normales, a través de la prueba Harke-Vera o a través de la prueba de Shapiro, vamos a llegar a una conclusión que el p-value es menor que el 10%, que es menor que el 5%. Por lo tanto, aquí vamos a identificar que tenemos problemas de distribución normal. Posiblemente sean estas observaciones
las que nos estén dando problemas de no normalidad en los datos, ¿no? Para ello, para identificar cuáles son los valores atípicos, vamos a utilizar la función boxplot, aplicar los residuos. Y fundamentalmente vamos a ver los residuos que están fuera de las barras principales, que son dos residuos. Tenemos acá una observación, un valor atípico, y tenemos otro valor atípico que está, en todo caso, con valores más negativos, más allá del cuartil 25% inferior. Y de hecho, nos sugiere tres, ¿no? Nos sugiere valores atípicos, la observación número 3, la observación número 6, la observación número 18. Lo que nos está sugiriendo, si visualizamos cuáles son la número 3, la número 6 y la número 3, esta de acá corresponde a 1953. La segunda que identifica es esta de acá, que es 1956. Y la tercera que se identifica es la de 1968. Y nosotros vamos a incorporar una más, que es caída prolongada. La caída prolongada de los 80. Estas variables tenemos que crearlas en nuestro Excel o podemos crearlas también en solamente que tal vez la programación se hace un poco más complejo y podemos ver, podemos graficar los impulsos. Un impulso que toma el valor de 1 en 1953. Un impulso corto. Otro impulso que toma el valor de 1 en 1956, 0 en otro caso. Otro impulso que toma el valor de 1 en 1968, 0 en otro caso. Un impulso que toma el valor de 1 en prácticamente en media década de los 80, 0 en otro caso. Y finalmente nuestra muestra común, que va a tener la variable dependiente, la variable explicativa, la variable dependiente y las variables de impulso para corregir problemas de normalidad. Entonces, en esta etapa, ¿cuál va a ser nuestro modelo 2? Nuestro modelo 2 se va a llamar mínimos cuadrados ordinarios 2, MCO2, y vamos a tener la variable dependiente, seguida de la variable explicativa, y seguida de variables de impulso de 53, de 56, de 68 y de 80 para corregir problemas de normalidad en la distribución de los errores. Esta base de datos viene de una muestra común, perdón, hice algo. Viene de una muestra de datos llamada muestra número 2. Va a ser una intersección en la cantidad de observaciones de todas estas variables. Entonces, en resumen, ahora mi intercepto va a ser positivo y estadísticamente significativo. Esto se interpreta como el cambio tecnológico o el crecimiento dependiente del
del capital por trabajador. Ahora este parámetro corresponde a una elasticidad, el cual es positivo y estadísticamente significativo. Tenemos los efectos de las crisis o efectos de valores atípicos en 1953, en 1956, en 1968 y en la década de los 80, ¿no? Todos ellos son estadísticamente significativos. Y de hecho, si verificamos ahora la normalidad, vamos a, primero realizamos la regresión. Vamos a ver. Luego invocamos nuevamente a lo que son los residuos del modelo econométrico llamado MCO2. Primero invocamos al nombre del modelo, seguido del símbolo de dólar, y después residuos para guardar los residuos. A estos residuos le damos el formato de serie de tiempo. Y podremos evidenciar de que ya hemos quitado el problema de los valores atípicos. De hecho, si aplicamos una prueba Harkevera o si aplicamos una prueba Shapiro, vamos a llegar a la conclusión que el p-value es mayor que el 10%, 0.9477 es mayor que el 10%, 0.3779 es mayor que el 10%, por lo tanto, este modelo ya no tiene problemas de normalidad. Entonces, hasta aquí hemos hecho una primera parte, que es básicamente incorporar variables de impulso para corregir problemas de normalidad, ¿no? Hemos hecho esta primera parte. Lo que sí es muy probable es que apreciamos una ligera tendencia en los residuos que tienden a disminuir en el tiempo, siguen un patrón. Posiblemente vamos a corroborar más adelante de que aquí existiría un problema de autocorrelación. Ese es otro supuesto que desde luego más adelante también vamos a corregir. Y por lo tanto, en esta sesión, ¿cuál ha sido el objetivo? El objetivo ha sido de realizar pruebas de raíces unitarias y frente a la detección del supuesto A, que es los residuos tienen una distribución normal. De hecho, verificamos que los residuos no tenían una distribución normal. Corregimos el problema a través de variables de impulso. No, de hecho aquí falta una, ¿no? Que es 1956. Hemos incorporado acá la variable DAMI 1953, DAMI 1956, DAMI 1968 y los 80.